Radio Seguro ya está sonando. Radio Seguro ya está sonando. La voz del productor va llegando desde el sur hasta el litoral. Un programa federal es el espacio para opinar, proponer y también expresar toda la fuerza profesional de quien cuida lo esencial. Radio Seguro ya está sonando, se siente arriba, sigue elevando, de cada pueblo hasta la ciudad. Lete seguro, late verdad. Radio Seguro ya está sonando, todas las voces conectando, desde el estudio hasta tu lugar. Un programa federal. Los matriculados van llegando, cada historia se va mezclando, entre consultas y claridad nace una nueva oportunidad. Lo que aprendemos va sumando, entre colegas vamos soñando, porque al hablar con libertad también cuidamos la seguridad. Radio Seguro ya está sonando, se siente arriba, sigue elevando, de cada pueblo hasta la ciudad. Lete seguro, late verdad. Radio Seguro ya está. Hola, 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 muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos ustedes? Muy contentos de poder seguir con un nuevo programa, una nueva edición de Radio Seguros TV, que yo he denominado La Voz del Productor Asesor de Seguros. Aquí saben todos ustedes que tienen la posibilidad de poder decir y hablar libremente, por supuesto con el respeto necesario, de todo lo que nos atañe, de la problemática que, como ustedes saben, siempre trae novedades en nuestro querido mercado asegurador. Bueno, y hoy quiero contarles una intimidad antes de presentar nuestra invitada de lujo, porque, bueno, en algún momento, cuando fui chico y fuimos al colegio como todos, tuve un maestro que fue el que me sorprendió, el que más me captó justamente la consideración, y fue mi maestro de séptimo grado, que él llegaba todos los días y nos hacía sacar un papelito y nos dictaba 20 palabras difíciles. Las recuerdo inclusive algunas, muchas de ellas. Y realmente hoy, que pasaron muchos años, lo recuerdo porque si no tengo errores de ortografía, es gracias a él. Y tuve la suerte de volver a verlo muchos años después y me contaba que la mayor satisfacción que tiene era poder reunir a sus exalumnos en algún momento durante el año y verlos crecer, verlos ya ser profesionales en los distintos ámbitos, médicos, abogados, contadores. Bueno, hoy vamos a tener el gusto y el placer de hablar con alguien muy preparada para eso, alguien que tiene mucha pasión, que me dijo Bernardo, anunciar que soy muy pasional y muy vehemente. Y yo tuve la suerte, cuando hicimos el curso de Casipra, de productor asesor de seguros, de poder contar con ella como docente, por supuesto, y quedé muy marcado y realmente hay un afecto muy grande y bueno, hoy me puedo dar este lujo de poder presentársela a todos ustedes sin más presentación. Los dejo con nuestra querida Norma Mangone. Muy buenas tardes, Norma. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar en tu programa y poder charlar de seguros con los PAS. Charlar de la problemática, de todo lo que sufrimos día a día, de cómo trabajamos. Me parece muy interesante y sé tu proyecto y estar en me parece genial. Bueno, para mí es un sueño porque, como decía hace un ratito, haber comenzado y conocerte a través de un curso y hoy, después del tiempo, poder contar con tu apoyo y con tu pasión. Pero quiero que simplemente, a manera de ejemplo, en 5 minutos, este programa es muy visto por productores nobles también, inclusive por quienes están haciendo los cursos y ya comienzan a interiorizarse de nuestro mercado. Así que por ahí yo tengo un banner que dice productora asesora de seguros, licenciada en Administración y Gestión de Seguros y docente y capacitadora. Contanos brevemente cómo fueron tus comienzos y cómo fuiste avanzando en cada uno de estos momentos de tu vida como para llegar a ser la profesional que sos hoy.
Mira, yo empecé muy joven, apenas salí de la secundaria, en una compañía de seguros que no está más, que se llamaba Cosmos, ahí en la calle Alsina. Eh, Me encantó la problemática seguro. Yo entré en seguros porque me hacía falta empleadas ahí y entré en cobranzas. De ahí me pareció que cobranzas no era lo mío y había un puesto de trabajo en aquel momento, se llamaba Independencia Seguros para siniestros, y ahí me metí en siniestros, me tomaron enseguida. Yo siempre fui media despierta y me encantó todo lo que sea relacionado al seguro, a la historia del seguro, cómo es la problemática, qué es lo bueno y qué es lo que no hay, los procedimientos que nos convienen. Y así empecé de cero. Y de ahí hice carrera en compañías de seguros, de ahí me fui a una compañía que tampoco está, no es que trabajé en grandes compañías, por supuesto. En Acuario hice carrera, en Independencia hice carrera, en Boston ya pasé, por ejemplo, en Acuario ya fui jefe de siniestros, de riesgos varios, jefe de siniestros de autos, jefe de siniestros de autos y vida, o sea, entré por todos lados, por todas las... Bueno, en Boston hubo una problemática que no estaba de acuerdo con la política y dicho y hecho pasó lo que pasó. Entonces ya de Boston me fui muy bien y entré con muy buena referencia. En ese intermedio yo había trabajado con Mascareñas en la compañía La Continental, que también me había ido muy bien, me ofrecieron un puesto, pero una compañía muy cerrada, muy pequeña, que los cuales yo soy de más allá, siempre trabajar más allá. Y me encantó seguir trabajando, empecé a trabajar del otro lado, como capacitadora, que era mi proyecto de vida. Entonces entré a la compañía de seguro del Banco Credicop, que se llamó Segurcop, así que yo por supuesto, un agente institutorio. Tengo muy clara la diferencia entre un PAS y un agente institutorio y cómo se trabaja cada ramo. Y de ahí capacité en todo el país, a todo el personal del Banco Credicop para ofrecer los servicios de seguros. Por eso me queda muy clara que siempre el PAS es superior, es otra forma de trabajar. Es muy interesante, pero yo siempre digo que en un agente institutorio no tiene el nivel que tenemos nosotros los PAS. Entonces, los PAS estamos todo el día. ¿Cómo nos vamos a diferenciar de este producto que venden otras empresas, los bancos? ¿Cómo podemos diferenciarnos? Por supuesto que podemos. Lo hacemos, por algo el canal nuestro es el canal más importante para la comercialización de seguros. No hablemos de vender, porque ellos venden, nosotros los PAS comercializamos. No es lo mismo, siempre lo digo en mis charlas con mis alumnos. Vender vende cualquiera, producir produce cualquiera. Comercializar y asesorar los que quieren, son unos pocos que tienen interés de aprender. ¿No te parece, Bernardo? Sí, yo muchas veces en algunos programas anteriores, si los escuchás, decía que no sé si le hubiese puesto productor asesor de seguros o asesor productor de seguros, porque algunos se olvidan la palabra de asesoramiento y son simplemente despachantes de pólizas. Es duro, pero es así. Y por el otro lado sabemos que... Claro. Sí. Lo importante de esto es que el saber asesorar nos da el prestigio como PAS. Entonces, es capacitarnos continuamente. A veces no son buenas las capacitaciones que hay para PAS. Estamos ahí viendo cómo hacerlas. A mí me gustaría, no me puedo meter en todo porque entonces me van a echar de casa, porque me gusta mucho trabajar, me paso todo el día trabajando y asesorando. Entonces, a mí me gusta asesorar. Entonces, el PAS, empecemos, ¿qué tiene que hacer mejor un PAS para estar en ese interés para que nos adquieran los productos? Por supuesto, empezar con una buena elección de aseguradora. ¿Por qué elegimos? ¿Cómo las elegimos? Ese es el tema primordial que tendríamos que enfocarnos en qué aseguradoras voy a contratar y cuáles no me convienen. Yo no digo
cuál es la mejor o cuál es la peor. Son todas buenas hasta que se pruebe lo contrario, ¿no es cierto? ¿Vos qué opinás? Tal cual. Sí, no, tal Entonces, cual. Me llevaste justo al terreno y este programa justamente está dedicado principalmente a llegar al productor asesor de seguros. Y como decía, la duda la pueden tener los nobles porque aquellos que ya desarrollan durante años ya conocen un poquito y cuando nosotros como organizadores, aquellos que cumplimos esta función, le preguntamos al productor con qué compañías trabaja, ya inmediatamente cuando me las nombra ya sabemos hacia dónde está enfocado. Y entonces es importante justamente esto, que es lo primero que tiene que hacer el que sale de un curso, capacitarse. Cuando hablamos de los PCC sabemos que no todos tienen el nivel, pero nadie le impide al productor seguir aprendiendo. No se terminó porque esos 7, 8 meses, que para mí son muy, pero muy pocos, ya le van a permitir conocer todo. En ninguna profesión nadie se recibe y al otro día conoce, sino que la experiencia, pero también poder tener la voluntad de querer capacitarse, de que cuando aquellos que organizan las capacitaciones permanentes, a pedido justamente muchas veces de los productores en los rubros que justamente hoy más demandan las compañías, que son los riesgos varios, porque el auto, la moto, los patrimoniales quizás son los más sencillos de vender. Yo digo, eso no los vendés, te lo vienen a comprar, vos después tenés que asesorar y ahí es donde comienza. Y justamente muchas veces digo, y a riesgo de ganarme alguna crítica, por suerte por ahora no, pero es así, digo, muchas veces es el propio productor asesor de seguros el principal enemigo como para poder crecer en su cartera. Porque él mismo se limita, él mismo me llama muchas veces y me dice, están caros, están buscando precio, y me pregunta la comisión antes de preguntarme el nombre de la compañía. Y eso es un poquito lo que nosotros, bueno, aquellos que tenemos un poquito más de años, lo tenemos que ir llevando. Yo te preguntaría en principio, más allá de ahora entrar en cada uno de los... Yo hice el primer programa y hablaba de la superintendencia, de las organizaciones intermedias, de las compañías de seguro, de los brokers y de los productores, que es lo que a mi criterio, humildemente, creía que había que mejorar. Pero la primera pregunta sería, hoy, después de tantos años de gestión y de capacitación tuya, ¿qué panorama ves hoy en día en el mercado asegurador? mira, yo creo que el PAS apunta al costo y no a la calidad del servicio. El seguro es un servicio, empecemos por ahí. El seguro es brindar un servicio al asegurado o al asegurable. Entonces, ¿qué tipo de servicio elijo como PAS? ¿Calidad o costo? Esa es la pregunta que me tengo que hacer, primeramente. Entonces, no, pero esa compañía es cara, pero esa compañía te paga en 3 días, 4 días, o esa compañía te brinda un servicio las 24 horas. No, bueno, pero no lo puedo pagar. Entonces, apuntemos, el costo no es la solución, ¿sí? Sí la calidad y el servicio. Nosotros los PAS brindamos servicio, calidad y servicio. Entonces, apuntemos a que la problemática se resuelva donde te genere el mejor costo con el mejor servicio. A veces hay que, como quien dice, bajar un poco las comisiones, no pensar tanto en la comisión, sino en una buena calidad de comercialización de seguros. Entonces, ¿qué le brindamos a nuestros asegurados y a nuestros asegurables? Ese valor añadido que no se consigue en cualquier lado, en que no me tengo que preocupar si llegó al trimestre o no llegó. El resultado técnico, que es prima sobre siniestros, siempre va a dar negativo. Tengo que analizar el resultado financiero, el índice general y evaluar esas aseguradoras. No pensar, no, pero este necesita un auto viejo. Sí, hay muchas compañías de primera línea que te toman vehículos fuera de pautas comerciales. Entonces, yo te puedo brindar este servicio en esta aseguradora. De las otras, no podemos garantizar el mismo servicio. Entonces, no observemos solamente el costo, observemos que tenga el servicio, que lo podemos mejorar, cómo lo mejorarlo,
y cómo brindarle a nuestros asegurados y nuestros asegurables confianza. Porque no Tal es, cual. como dice, no, pero se asegura donde yo voy. Hoy los PAS tienen que pensar en que no pueden hacer lo que quieran con las carreras, por más con la cartera de seguros, por más que tengamos nuestra póliza de responsabilidad civil profesional. ¿La revisaron la póliza? ¿Es suficiente? Todo esto es lo que nos tenemos que preguntar hoy los PAS. Y cómo trabajar de la manera correcta. Depende de nosotros lo que hacemos y de cómo comercializarlo. Y depende de nosotros también apuntar a que no elijan solamente el costo, sino elijan el mejor servicio, la calidad, el dormir tranquilos. Porque una póliza barata, no, pero no quiero pagar más de tanta plata. Sí, pero con esa suma, si en un seguro, no hablemos de autos, porque autos Sí. es la tarifa de responsabilidad civil está cerrada, la podés duplicar o no, o lo que sea. En un seguro de responsabilidad civil comprensiva, responsabilidad civil eventos, lo primero que se elija, no, pero no se puede pagar esto. Pero en caso de un reclamo importante, vos tenés que estar cubierto, tenés que estar Tal cual. tranquilo. Entonces, miremos todos los puntos de cómo mejorar, qué debo hacer para emprolijar, cómo conversar. Por supuesto, siempre hay que cambiar la mentalidad pero depende del PAS también cambiar la mentalidad. Si seguimos buscando malas compañías baratas para pagar una RC de 60.000 pesos o menos, lo único que O menos. logramos es que, o menos, Hoy, vos sabés, yo hoy no están quiero entre hablar de, 30 y no 35. quiero, No, nombres no sí, damos nunca acá. no, Pero no quiero hablar los productores pero sí quiero hablar de que, y si esas compañías le cierran la misión o la embargan o lo que pasa, entonces tengo que estar preparada. Yo tengo que estar preparada para que mis asegurados o mis próximos asegurables se sientan acompañados. Y siempre hablar de la cultura en el seguro, siempre hablar de cómo es la cultura aseguradora. ¿No es tal cierto? cual. Es Al primordial. respecto, aprovecho para hacer un pequeño anuncio de que ya dentro de un grupo cerrado que tenemos de WhatsApp con 151 productores, nosotros estamos a partir de la semana pasada largando un programa que se llama Conciencia Aseguradora, que es un granito de arena, que es un intento en donde justamente todos los productores de seguros son partícipes como para hablarle al público, para hablarle, como decimos nosotros a Doña Rosa, en idioma fácil, para que tomen un poquito de conciencia. Porque lo primero que yo decía, el productor asesor de seguros, cuando yo le pregunto y cuando lo visito, le digo, mira, ¿qué es lo más importante que tenés de tu vida? Que no hace falta que sea productor, si no lo es también me lo va a contestar, es mi familia, mi hogar y mis bienes. Y entre los bienes, por supuesto, el auto, primero que lo van a nombrar. Y tenés asegurado que el auto, y no tenés asegurado tu vida, no, y no tenés asegurado tu hogar, no. Calculo yo, y hablo con muchísima gente de los distintos estamentos del mercado, que no debe existir ni el 10% de los 53.000 productores que creo que están en este momento en la actividad, que puedan tener más de un seguro que no sea el obligatorio de su auto. Si el propio productor, que es el que tiene que generar parte de esa conciencia aseguradora, no lo tiene, ¿cómo vamos a pretender que entonces lo venda, lo ofrezca, que esté convencido y que pueda a su vez convencer a ese asegurable como para que lo tenga, ¿verdad? ¿Qué Claro. pensás? No, que es totalmente lo que decís. El que más tiene, Es una menos se realidad cruda, asegura. pero Y exactamente, es una siempre realidad cruda, piensa, pero claro, yo ayer siempre estuve visitando un piensa que el productor seguro es un asesor. gasto. Bueno, nosotros sabemos que tenemos en mano un intangible, que nadie se va a Mm. levantar a la mañana contento porque voy a comprar una póliza de seguro, pero también está la responsabilidad de hacerlos ver. Yo estoy escuchando en el interior por primera vez que ya no es como antes, que decían, acá no hay robos. Ya hoy, lamentablemente, la situación económica del país hace de que abramos los ojos, y hay robos, y hay incendios, y hay de todo como para poder darle a entender a esa persona que puede suceder. A veces no cuidan su propia salud, o sea, no van al médico a hacerse un chequeo, sino esperan el momento. Bueno, acá, ¿por qué esperar al siniestro? Yo muchas veces juego con el dolor y les muestro que sí suceden los hechos,
y que justamente lo que nosotros estamos haciendo, y tiene que entenderlo el productor Nobel, que está cumpliendo una función social. No es solamente un vendedor de un supermercado, con todo el respeto que me merecen los que lo tienen. Pero acá están cuidando y preservando el patrimonio, que es lo más importante que tiene una persona. Y justamente el que menos tiene es el que más le va a costar mañana poder volver a recuperar ese bien que perdió o esa forma que va a dejar a su familia desamparada. Y lamentablemente, Exacto. como bien decís, ayer fui y vi delante mío un productor atendiendo el teléfono a un asegurable, pasándole un auto que yo ni pensaba que había de esos valores de autos, una camioneta, por supuesto, 0 kilómetros, 140 millones de pesos, y diciéndole, mira, haceme una RC, total, a mí lo que me interesa es por si me paran en la calle. Bueno, supongo que ese que tiene 140 millones de pesos un auto, posiblemente si se la roben a lo mejor pueda volver a recuperarlo. Pero el auto que hoy vale 10, 15, 20 millones de pesos, que a lo mejor no lo vas a poder recuperar. La muerte de una persona, de un padre que a lo mejor deja a la familia desamparada. Un sepelio que ocurre de golpe y que hoy sale 2 o 3 millones de pesos y frente al dolor tienen que salir a buscar ese dinero que no lo tienen. La fábrica, como bien vos dijiste, que a lo mejor tiene que estar parada en un todo riesgo operativo porque se le rompió una maquinaria o porque le sucedió. Hay tantos riesgos que justamente es el productor el que tiene que sentarse y hablar. Y yo a los nobles lo que le trato de decir cuando me dicen, ya le vendí a los 15, 20 que conozco, a mis amigos, ¿qué hago ahora? ¿Salgo con un megáfono a la calle a gritar seguros? No, tenés que empezar a visitar gente y tenés que pedir donde puedas una póliza porque te vas a llevar la sorpresa que lamentablemente hay mucha, pero mucha gente que está mal asesorada o mal asegurada. Yo he visto hoteles en donde el seguro de incendio era por 50 millones de pesos, no le cubría ni a lo mejor lo que podía significar un baño. ¿Por qué? Y porque a lo mejor el cliente le dijo que quería pagar menos y el productor entonces por eso le bajó la suma asegurada, o porque de repente directamente no estaba bien asegurado como corresponde. Y eso lo vemos muy seguido, Norma. Sí, mira, lo decís, todo lo que dijiste es perfecto, porque a partir de ahí, ¿viste ese llamado telefónico? Ahí yo me siento, como bien vos hiciste, te quedaste asombrado. Entonces, ahí depende del PAS saberle cambiar la mentalidad al asegurado. Por eso tenemos que hacer un cambio de mentalidad. ¿Cómo? Mira, vos tenés un vehículo de 140 millones de pesos. Vos podés tener una mentalidad de que lo que es necesario es suficiente, pero yo que vos, lo primero que hago es empezar a charlar, a asesorarlo y decirle, mira, hacete la básica, que es la que sigue a la responsabilidad civil, que no hay mucha diferencia, pero vos vas a estar tranquilo que si te incendia totalmente, si te roban la unidad o hay una destrucción total, que hoy la destrucción, empiezo a charlar de seguros. Ese es cómo encaminarme. Le empiezo a decir, no te olvides que hoy la destrucción total es el 80% del valor de vehículo en plaza. Y como todos los vehículos nuevos de gran importe, no hay repuestos, o todos los vehículos importados que tenemos hoy en nuestro país, no tenemos la suficiente capacidad de repuestos para repararlo. Entonces casi todo va a destrucción total. Analizalo desde ese punto de vista. Un robo total vos recuperás. Un daño a tercero lo estás cubierto. Un incendio es lo menos probable porque es un vehículo nuevo, pero puede haber algún problema de cableado. Entonces, yo te paso la sugerencia. Después lo hago pensar. ¿Y cómo cambiar la mentalidad si no hacemos pensar a nuestros asegurados? ¿Cómo? Tenés razón. Mira, yo tengo tiempo para hacerte la RC. Fíjate, analízalo bien. Son 140 millones que pones en la calle y es tu patrimonio. No hay nada mejor que trasladar ese patrimonio a una aseguradora por medio de una póliza de seguro, con lo mínimo que te deje a ventaja en caso de tener un siniestro importante. Analicemos por ahí. Yo también me di vuelta con una camioneta, me la puse de sombrero, porque las camionetas o los vehículos hoy
tienen gran capacidad de transmisión, pero te puede ocurrir. Hay algún inconveniente, te puede reventarse un neumático. Yo me compré un 0 kilómetro y de golpe, en menos de un mes, la goma tenía un huevo y era una falla. Te puede pasar, Claro. mi marido dice, mirá, me pasaba esto en la ruta y capaz que no lo contamos. Entonces, Sí, no hablemos de siniestros, pero hablemos de la problemática y cómo estar mejor asesorado. Esa tal sí cual, me tal parece cual. una Y gran aparte, ventaja. hoy es prender la televisión y mirar un noticiero Sí, cualquiera y todos los días, estamos hablando de autos específicamente, y cuando sí, hablamos de fenómenos climáticos, donde vemos cientos de autos, o hubo compañías que tuvieron que pagar miles de siniestros, Bahía Blanca y sí. Tucumán y Córdoba, ejemplos, y la gente que no está con la cobertura necesaria, o a lo mejor en su momento no me preguntó, ¿me cubre o no me cubre inundación? El árbol que se cayó, que es un tema que el otro día justamente estaban hablando en el grupo de WhatsApp, y Sí, que no tantísimos, corresponde que lo pague la aseguradora. El PAS ya se lo correcto, tiene que decir de una. El PAS tal le tiene cual. que decir, mirá, busquemos un buen abogado que te haga el reclamo en la municipalidad, que te lo va a cubrir, porque hoy lo están pagando. Hoy no es más la época de antes que no se le reclamaba nada a un ente público, que no lo recuperaba. Hoy se cambió todo eso y quizás no lo vas a hacer en 15 días, en 30 días, pero lo vas a lograr. Sí, Entonces, lo sí, sí, sí. importante es asegurarse bien. El incendio antes era muy raro que ocurra. Hoy todos los días vemos un incendio, sobre todo en invierno. Entonces, Tal ¿cómo cual. empezar a charlar? Una póliza de incendio bien cubierta es lo más importante. Ya no es como antes. Vos alquilás, mejora tu contrato de alquiler proponiéndole hacer una póliza de incendio edificio. Baja el costo del alquiler, proponelo y vas a ver que te va a ir bien. Entonces, una manera también de mejorar los costos. Tal cual. Costos de Y hay ingresos. alguien como vos que ya hace unos cuantos años está haciendo, además de todo eso, esa pasión la lleva a la docencia, o sea, en la Sí. preparación de sus alumnos, y que calculo, me lo vas a explicar vos, que cuando rinden ese examen y te enterás que ya son de repente nuevos matriculados y ves que son exitosos o que tienen ganas de crecer, ¿qué sentís dentro tuyo? Yo te voy a decir la verdad, es un orgullo que tenga, no lo digo a veces o no lo difundo, no lo comento o sea, con la escuela, pero tengo entre un 75 y un 78% de alumnos que rinden bien. Eso para Mirá qué mí es locura. un orgullo. Y que me llamen Tal para cual. aprender a leer una póliza, porque hoy todas las pólizas son digitales. Antes teníamos en papel. Yo iba a una clase y llevaba mis pólizas de seguro. Hoy ni siquiera las imprimimos por la cantidad de hojas. Entonces, que ellos pedile la copia de póliza que la analizamos juntos. Y es trabajar, aunque después que se recibieron. Es un trabajo en equipo. Como yo les digo, para rendir bien hay que trabajar en equipo, hay que trabajar Tal en cual. conjunto, hay que acompañarse. Yo no tengo problema en que me llamen a cualquier hora o que me hagan una consulta cuando yo puedo la respondo, porque es estar al servicio de los alumnos, porque esos son los grandes PAS, los grandes asesores. Es un orgullo. Para mí, mis alumnos son un orgullo. Y todos, vos lo La verdad verás. que sí, tal cual. Bueno, yo hablé en nombre propio, pero Mm, aprovecho para públicamente realmente felicitarte, agradecerte lo que haces por el mercado asegurador, porque es lo que estás justamente explicando. Y doy fe de esa pasión. Y recuerdo bien que además de las clases que teníamos normalmente pactadas, Norma siempre nos decía, vamos a hacer una clase extra, vamos a explicarle aparte. O sea, esa preocupación mm. para que realmente capacitar a aquel que tenía las ganas de convertirse en productor asesor de seguros. Por supuesto que como todas las carreras, había muchos que iban quedando en el camino porque a lo mejor lo habían empezado sin esa idea de lo difícil que es crecer en el mercado, que no solo en eso, sino que la situación económica hoy en cualquier rubro no es tan sencillo. Pero acá, que es tan importante, que no es una cosa simple porque hay una responsabilidad asumida cada vez que emitís una póliza o asesorás, mejor dicho, a un asegurable,
que tiene que estar hecho con capacidad, con conocimiento del tema, porque si no sería imposible. Por eso yo no acepto cuando yo le digo a algún productor, y me toca muchas veces desgraciadamente, que está acostumbrado a lo mejor hace muchos años a despachar pólizas, como decimos, que no es peyorativo, pero es un error porque las compañías de seguro, hoy más que nunca, y las de primera línea, están exigentes y nos están pidiendo que nivelen esa cartera de clientes con riesgos varios, que son riesgos nobles, que son aquellos que te van a permitir menos problemas de siniestralidad, que van a darle más satisfacción posiblemente al productor, pero que ellos mismos se cohíben porque dicen, pero no sé nada del tema. Y justamente para eso están las normas, y para eso están los brokers, y para eso están las propias compañías que muchas veces nos ayudan y nos acompañan, dando capacitaciones en donde a veces a mí me da mucha bronca que son 15, 20 personas cuando hubo 70, 80 o 100 que nos dijeron voy a participar el martes y después empieza porque llevé la nena al médico, porque le dolía y no veo ese espíritu de querer aprender, de querer capacitarse. Yo miro todos los programas Norma los fines de semana, todos, todos, porque de cada uno voy aprendiendo o voy escuchando de repente a un ejecutivo de cuenta de una compañía. Todo más allá que me están vendiendo la compañía, pero escucho la realidad del mercado y saco conclusiones. Quizá por eso muchas veces me jacto y digo, ¿cómo puede ser que hace 3 años que estoy al aire, que hablo y nunca recibo críticas, nunca me dicen tal cosa, o no me mira nadie, cosa que gracias a Dios no existe, o porque uno no está hablando solamente por una opinión personal, sino de escuchar todos los días de los dos lados del mostrador qué es lo que demanda y qué es lo que uno cree que tiene que pasar para que exista. Y uno sufre cuando ve que no hay del otro lado una respuesta que debería existir porque el mercado asegurador, y ahí dejo un poco porque si no soy muy parlanchín, todavía el 67% de la producción está en manos de los productores, y que dejemos de hablar y de que no le tengamos miedo a esa desregulación que están todos los días, sino que el tiempo que están perdiendo en eso lo aprovechen para capacitarse y para salir a la calle a buscar nuevos asegurables, porque por más inteligencia artificial y por más que haya muchos chat GTP, la parte humana, el asesoramiento y la respuesta que en la pandemia se vio más que nunca, cuando del otro lado llamaban por teléfono y había alguien que le contestaba y que aparecía, no va a desaparecer nunca, y muchísimo menos en el interior del país. Por supuesto, hay que apuntar, asesorar, hacer un mercado elocuente, hacer un mercado, hacerlo interesante y hacerse, como te dije al principio, las preguntas. ¿A qué apuntamos los PAS? A estar presente, a asesorar, a hacerlo entender, a brindar un servicio y la atención que se merecen los asegurables. ¿Cómo hacerlo? Empezando a charlar de seguros. Si no hacemos este proyecto más amplio, lo único que hacemos es pasar papeles, como bien dijiste. Estar presentes, mejorar la cultura aseguradora, cambiar la mentalidad de los asegurables, hacerlos caer. No, pero el costo se baja en otras cosas. ¿Cuánto te gastás saliendo a comer afuera? ¿Cuánto es per cápita? No llegás a pagar la cuota de un seguro de combinado familiar, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo voy a pagar 60.000 pesos la cuota de un combinado familiar? Hablemos, conversemos de lo que tenemos que concientizar, conciencia aseguradora. Y también hay que hablar mucho, que yo veo que no se habla nada, de la responsabilidad civil comprensiva que se necesita. Es un producto muy importante. En una próxima charla le vamos a enfocar la responsabilidad civil comprensiva en la parte comercial e industria. ¿Por qué la necesita el asegurado o el asegurable? Porque tiene un montón de adicionales que son para la diaria, que hoy va a tener un reclamo de eso el día de mañana. Y estar bien, no, pero yo lo tengo en lo básico porque no querés pensar en lo necesario. Guarda de vehículos a título oneroso y a título no oneroso. Suministro de alimentos. Todavía hay restaurante que no entiende que es parte importante de la cobertura de un restaurante.
La responsabilidad civil producto. Entonces hay mucho Ahora, en seguros para conversar. Así que te invito en alguna próxima charla a hablar de responsabilidad civil. no, yo te invito a vos, que sos un libro abierto, sos de las personas que uno puede consultar porque tiene muchos años de experiencia y conocimiento. Y justamente en mi Facebook, hace un mes, me senté y dije, ¿qué puedo empezar a publicar? Y no solo publicar la actividad de uno de broker, sino que estoy publicando riesgo por riesgo y me están llamando muchos productores diciéndome qué bueno lo que estás escribiendo, que lo podrían haber averiguado ellos también, porque no es ninguna ciencia, Sí, pero explicando las distintas coberturas. Si vas a un gimnasio como productor de seguros, ¿qué es lo que le podés ofrecer? Si vas a un restaurante, como bien acabamos de decir, ¿saben ellos que de repente tienen una responsabilidad sobre un alimento que le dan a una persona que va a comer? ¿Saben que si sucede algo con alguna persona que está como comensal, también hay una responsabilidad? Muchas veces podrán decirme que la persona no quiere tomar ese seguro, pero te puedo garantizar de que visitando a muchos lo vas a hacer entrar en razones. Porque aparte, justamente, lo que hay que desmistificar es que todo es tan caro, no es inaccesible. Para mí es una locura exacto. cuando yo escucho decir, me llaman productores que me dicen, mira, la responsabilidad civil está a 50.000 pesos, está muy cara. Le digo, pero bueno, tratá de sacar ese speech porque vos no tenés idea lo que significa el día de mañana frente a un siniestro, la erogación que tiene que hacer. Y sobre todo, desmistificar eso de que las compañías de seguros no pagan los siniestros. Yo ahora voy a publicar números de la Superintendencia de Seguros, ¿no? Que Bernardo dice, en donde se ven que las compañías de seguro todos los días están pagando miles de millones de pesos de siniestros. No podemos pensar que un profesional salga a vender o a ofrecer o a comercializar o a asesorar personas pensando que las compañías de seguros no pagan. Pagarán unas mejor, como bien dijiste, porque hay clase A, clase B, clase C, pero terminan pagando. Si lo sabremos con lo que pasó con la RT en la época de pandemia y en otros ejemplos. Y segundo, eso que dijimos, que el seguro es caro. Que no sea a lo mejor algo que lo compren pensando que es una inversión y no un gasto, bueno, va a ser un tema que va a haber que hablarlo mucho siempre, porque sí lo ven como un gasto, porque escuchamos decir, hace 2 años que tengo el seguro y no lo uso. Y también, por último, sacarle esa idea maldita de que están comprando y lo primero que preguntan es si tiene o no grúa y cuántos kilómetros le cubre, y que el productor pierda, como me pasó esta mañana, por eso lo estoy diciendo, con una productora que me llama y que le dice, cambiame de compañía porque la grúa me vino un poquito más tarde, siendo que es una compañía de primer nivel y el servicio está tercerizado. Bueno, todas esas cosas hay que hablar con la gente. Todas esas cosas el productor tiene que sentarse, contarle y, en definitiva, sobre todo para los nobles y aquellos que se están recibiendo, decirle de que el asegurable confía en uno. Uno es un poco el médico de la familia, uno es el abogado de la familia, uno es el mecánico de la familia. Bueno, el productor es aquel que muchas veces, aquellos productores que tengo que tienen 30, 40 años de antigüedad, de trayectoria en el mercado, han asegurado a lo mejor al abuelo, después al padre, hoy a los hijos, y que ellos son los que justamente se sientan, hablan y les pueden comentar qué es lo que necesitan para tratar de lograr los seguros que necesita la persona. Pensemos que aquí en Argentina hay un promedio de una póliza por persona, cuando en otros países del mundo cada uno tiene 3 o 4 como mínima. Sabemos que la situación económica no es la mejor, pero también sabemos, como bien dijiste, Norma, de que hay un sector de la población que paga 80.000 pesos para ir a un partido de fútbol, que paga 300.000 pesos para ir a ver un recital, y muchas veces tienen bienes y no quieren pagar lo que vale un seguro, que frente a un siniestro, ahí sí que se van a lamentar. Así que, bueno, podríamos estar un montón porque los dos tenemos, Sí. vos me transmitís esa pasión y yo ya la adquirí, como te darás cuenta. Soy criticado siempre porque me dicen, ¿cómo hablas? Y bueno, porque uno le gustaría ver un poquito más de acción y nosotros nos dirigimos al productor. Podríamos hablar de las déficits también de las compañías, de las organizaciones intermedias, de la superintendencia, a lo mejor en tener que ser, como dije en algún momento, más punitivo con algunas compañías, que habría que ver en qué condiciones están como para poder seguir operando. Pero, por lo menos nosotros, desde nuestro lugar,
humildemente y a través de un programa humilde como este, tratar de llevar conciencia para, en este caso, los productores, para ser mejores profesionales, que en definitiva es lo que va a mejorar el mercado y te va a perdurar con el tiempo. Así que te dejo las últimas palabras. Enfrente tuyo tenés miles de productores que te están escuchando, desde el productor que está por recibirse, el recién recibido y aquel que ya tiene una trayectoria, para que vos le puedas dar el mensaje final. Bueno, yo solamente les quiero agradecer por este espacio y que trabajemos en conjunto, que no, por este dice una cosa, no, hay que trabajar en conjunto para mejorar el proceso de que el asegurado y el asegurable acepte los costos de los seguros. Depende de nosotros mejorar este servicio, darlo a demostrar, entonces todo va a ser más fácil. No estar utilizando un mercado económico que no genera más que dudas y problemas posteriores. Los PAS tienen la palabra. Yo siempre lo digo en mis charlas, sobre todo en la parte de comercialización de seguros. Los PAS tienen la palabra. Dependemos de todos nosotros para mostrar lo que es una aseguradora y cómo mejorar nuestros servicios. Buenísimo. 1.000.000 de gracias, Norma. Sabés que te aprecio un montón. Y bueno, seguramente te vamos a estar molestando en algún otro momento como para volver a tener una charla, ¿eh? Muchas Cuando gracias quieras, y nos estamos viendo. Un placer Te hablar saluda con la todos familia. ustedes. Gracias, adiós. Gracias, gracias, gracias. Radio Seguro ya está sonando. Radio Seguro ya está sonando. La voz del productor va llegando desde el sur hasta el litoral. Un programa federal es el espacio para opinar, proponer y también expresar toda la fuerza profesional de quien cuida lo esencial. Radio Seguro ya está sonando, se siente arriba, sigue.